¿Estás listo para escuchar un nuevo reto? Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. He titulado el estudio de esta noche La defensa de Pablo a su ministerio. Cuando tenga la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 10 al 24, deme un fuerte amén. También ahí le va a aparecer en las pantallas. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de un hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo les predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de la vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Te ruego, Señor, que me des de tu gracia para predicar tu palabra, que sea yo un instrumento en tus manos. Confieso mis pecados y me aparto para alcanzar gracia y misericordia. También te ruego por los hermanos acá reunidos y los amigos y hermanos que han de ver a través de las plataformas digitales, que prepare su mente y su corazón para que puedan recibir esta palabra. Y tu palabra, Señor, pueda dar convicción de pecado. Y a los que ya estamos en Cristo nos pueda animar a servirte y a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En los estudios anteriores hemos venido viendo el propósito de esta carta, por qué Pablo escribe esta carta a la iglesia de los Gálatas. Y como lo hemos venido diciendo, las iglesias en Galacia se habían dejado seducir, habían prestado oído, no habían puesto resistencia a las falsas enseñanzas de los judaizantes. Les habían venido diciendo que tenían que practicar la ley de Moisés. Es decir, ellos le decían, está bien el evangelio, pero tienen que practicar estos ritos, tienen que practicar la ley de Moisés. Está bien Jesús, pero deben de circuncidarse si ustedes quieren ser salvos. Y la iglesia en Galacia comenzó a prestar oído a esas falsas enseñanzas. Y por esa razón Pablo en el versículo 6 les expresa y le dice, yo estoy horrorizado porque ustedes se han dejado engañar. Ustedes han prestado oído en un corto tiempo. Estoy maravillado, le dice la Reina Valera.
Y lo que a Pablo lo ponía, lo maravillaba o lo admiraba, pero en el sentido negativo, era que la iglesia, Pablo les había enseñado el evangelio. Ellos habían comenzado por la gracia, pero ahora se estaban desviando y estaban caminando por las obras conforme a la carne. Por esa razón él les indica que solamente hay un evangelio. Y les advierte a todo aquel que intenta agregarle algo al evangelio, ya no es el evangelio, es algo diferente, más bien es algo falso. No puede haber otro evangelio. Y Pablo le dice, y si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema. Se lo dice en el versículo 8 y se lo dice en el versículo 9. En esta carta Pablo explica con claridad que somos salvos solamente por la fe, sin añadir obras ni recursos humanos. Por la fe. Pero alguien podría decir, bueno, pero yo tuve esa fe, y la puede ver esa fe como un mérito. Pero esa fe no es un mérito. Efesios capítulo 2, en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero luego agrega, y esta no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Más adelante en el verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Con frecuencia nosotros encontramos personas, no sé si usted alguna vez ha invitado a alguna persona a la iglesia que le ha dicho, yo tengo que mejorar algunas cosas antes de ir a la iglesia. Yo tengo que cambiar antes de ir a la iglesia. Ese es un pensamiento que tienen las personas en el mundo, pero es mentira, no van a cambiar. No pueden porque están muertas en sus delitos y pecados. Están muertas espiritualmente. Y a menos que Dios les dé vida, el hombre no puede cambiarse a sí mismo. Otra de las cosas que oímos con frecuencia es cuando una persona muere y la gente dice, oh, se murió, pero era tan bueno que de seguro está en el cielo. Esa persona era muy buena. A quien podía ayudar, ayudaba. Debe de estar en el cielo. Y la gente piensa que porque hace buenas obras, que porque hace esto, porque hace el otro, es merecedora del cielo. El otro día estaba en una tienda y en una radio estaban diciendo que le habla a una persona y dice, yo sé que yo voy a ir al cielo porque yo hago muchas buenas obras. Así es, dice el de la radio, si es que eso es todo, si haces buenas obras, ya tienes el camino directo. Pero no le dijo el camino directo para dónde. Porque la confianza, poner la confianza en las obras, no te va a dar salvación. Aquel que quiera justificarse a través de sus obras, dice la palabra de Dios en Isaías 64:6, que para Dios las mira como un trapo sucio. Mire lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si alguien no entiende, la Nueva Traducción Viviente dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Cuando la persona quiere justificarse a través de sus obras, dice el Señor, esas obras para mí son como un trapo sucio. Pero si usted le dice eso a las personas de afuera, se enojan. El veredicto que hace Dios acerca del hombre, todos aquellos que piensan, no, yo hago buenas obras y yo soy bueno, mire lo que dice Romanos, en el capítulo 3, versículo del 10 al 12. Usted puede seguir leyendo en casa hasta el versículo 20. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay ningún justo. Y esto es lo que Dios está diciendo de la humanidad. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
No hay ni siquiera uno. Pero la buena noticia es que Jesús dijo que no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Las religiones de este mundo, todas las religiones te dicen lo que debes de hacer para llegar a Dios. Pero el Evangelio te dice lo que Dios ya ha hecho por nosotros para que podamos acercarnos a Él. Pablo nos muestra que el Evangelio deja a un lado todas las obras del hombre. Romanos capítulo 4, versículo 5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero los falsos maestros de Galacia estaban llevando a aquellos que habían comenzado por la gracia a abrazar las obras. Y estos falsos maestros, mire, el peligro de estos falsos era que cuando ellos decían: si nosotros creemos en la muerte de Jesús, nosotros también creemos en la resurrección de Jesús de entre los muertos. Es decir, ellos creían los hechos históricos del Evangelio, pero no era suficiente Jesús para ellos. Porque encima ellos decían: pero si quieres ser salvo, tienes que circuncidarte. Y Pablo le llama pervertidores del Evangelio. Uno de los objetivos principales de los judaizantes era desacreditar la autoridad apostólica de Pablo. Ellos sabían que si desacreditaban a Pablo, iban a debilitar el Evangelio que él predicaba. Y ellos comenzaron a decir: el Evangelio que Pablo predica no es por revelación divina. Pablo no es un apóstol, él mismo se ha adjudicado ese título, porque quiere enaltecerse, porque quiere buscar un grupo de seguidores. Entonces lo acusaron de hacer a un lado las ceremonias de la ley, las prácticas de la ley mosaica, para hacer más atractivo el Evangelio para los gentiles. Pero por otro lado también decían que había tratado de hacer mucho más fácil el Evangelio para los judíos, porque argumentaban que había quitado los requisitos y las exigencias del judaísmo. De manera que comenzaron a sembrar dudas en la iglesia, a tal grado que los creyentes de las iglesias de Galacia comenzaron a desertar. Y en estos versículos del 10 al 24 que vamos a estar estudiando esta noche, Pablo comienza a hacer una defensa de su ministerio en contra de los acusadores. Vamos a nuestro texto base, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Recuerde que lo que les había en los versículos 8 y 9, Pablo les acababa justamente de decir: si yo o un ángel del cielo o cualquiera que venga a predicar un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Una clase de mensaje como este no era para caer bien. Un mensaje como este no era para ser popular, sino todo lo contrario. Pablo estaba predicando un mensaje confrontador. Su intención no era agradar a los hombres, su intención únicamente era agradar a Dios. Y para eso, él tenía que proclamar la verdad del Evangelio, aun si algunos se ofenden. Martín Lutero dijo una frase. Él dijo: debes de predicar el Evangelio de tal manera que al final las personas terminen odiando su pecado o te terminen odiando a ti. Dos reacciones van a haber cuando se predica fielmente la palabra de Dios. O la gente va a comenzar a odiar su pecado, va a haber convencimiento de pecado, o van a comenzar a odiar al predicador.
Pero el ser humano por naturaleza, todos nosotros queremos caer bien. Todos nosotros queremos ser amados. Todos, usted no creo yo que usted quiera, ay, ojalá que les caiga mal a todos. ¿Verdad que no? Todos queremos caer bien, todos queremos ser apreciados. Eso es por la naturaleza del hombre. Entonces, el hombre, hay muchas personas, al verse eso, comienzan a la hora de predicar a suavizar el mensaje. Predicadores comienzan a callar, a decir verdades a medias, con la intención de no ofender a la audiencia, con la intención de mantener siempre de que la audiencia lo vea con buenos ojos. Pero eso no es algo que pasa solamente a los predicadores, sino que también eso muchas veces nos pasa a todos. Le puede pasar a usted. Porque usted tal vez pueda tener la oportunidad de predicar el evangelio, pueda tener la oportunidad de hablarle a un hermano, a un primo, a un tío, a un cuñado, a sus padres, a un sobrino, pero a veces a un amigo en el trabajo, pero no lo hace porque usted no quiere entrar en conflicto, porque se quiere evitar que el amigo o que cualquier persona se enoje, entonces muchas veces prefiere callar. Y Pablo dice en este versículo 10 una advertencia, y la advertencia es: ¿quieres estar bien con los hombres o quieres estar bien con Dios? Él en este versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que Pablo nos muestra en este versículo 10 es que el primero en la audiencia al que él quiere agradar es a Dios. Y no podemos complacer a Dios y al hombre. Pero nuestra preocupación siempre debe de ser complacer a Dios. Pablo dice: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es como si Pablo está diciendo: yo soy un esclavo de Cristo y la obligación del esclavo es agradar a su Señor. Miren, los esclavos en el tiempo de la esclavitud, los esclavos sabían que la vida de ellos ya no les pertenecía a ellos, sino que le pertenecía a su dueño. Muchas veces nosotros no comprendemos eso porque hoy en día no se ve la esclavitud. Yo no sé si usted ha visto películas de esclavos, pero cuando usted dice Jesús es mi Señor, cuando decimos Jesús es mi Señor, debe de entender que usted está diciendo: Él es mi Señor y yo soy de su propiedad, yo soy su esclavo, yo soy su siervo, Él es mi dueño, mi vida le pertenece a Él. Cuando nosotros entendemos, hermanos, el señorío de Cristo, vamos a entender entonces que el servicio a Dios no es algo voluntario, no es que yo lo voy a hacer cuando quiera, no es que yo lo voy a hacer cuando tenga un tiempo libre, no es que yo lo voy a hacer a medias, no es que yo lo voy a hacer cuando no me moleste. Debemos de entender que si Jesús es nuestro Señor, Él es el dueño de nuestra vida, Él es el dueño de nuestro tiempo. Él manda. De manera que el servicio ya no se vuelve cuando quiera, cuando pueda. Su vida ya no le pertenece a usted, le pertenece a Él. Nosotros no estamos aquí, hermano, para buscar la aprobación de los hombres. Nosotros estamos aquí para testificar su palabra. Nosotros estamos aquí no para ser populares, sino para darle gloria a Dios. Yo creo que nosotros, al igual que el apóstol Pablo, nuestro propósito de vida debe de ser agradar únicamente a nuestro Señor Jesucristo.
Proverbios 16:7 dice la Nueva Traducción Viviente: cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Volvamos a Gálatas, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esta frase, mas os hago saber, viene del griego genorizo, que significa dar a conocer con certidumbre, o también se usaba como una palabra para certificar. Es como si Pablo está diciendo: yo certifico, voy a hablar un mensaje claro. El evangelio que yo predico no es humano en su naturaleza, ni en autoridad. No lo inventé, ni lo modifiqué, ni ningún hombre lo hizo. Este mensaje es de origen completamente divino, puro, y no se ha mezclado con sabiduría humana. Si Pablo hubiera predicado un evangelio según la sabiduría del hombre, el evangelio sería como una otra más de las religiones. Estaría lleno de invención humana. Si usted se fija, todas las religiones, con excepción del cristianismo, son religiones de obras. Porque el hombre, en su orgullo, él quiere hacer algo para merecer la salvación. Él quiere tener, aunque sea un porcentaje. Por eso, cuando el hombre escucha el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia de Dios, y ve que la salvación es una obra de principio a fin de Dios, es una obra soberana de Dios, y en la que Él no tiene nada que ver, no tiene méritos, Él no tiene ninguna cualidad para Él ser salvo, sino simple y sencillamente la gracia de Dios. Cuando Él ve eso, no le gusta. El hombre en su estado natural no le gusta, porque él quiere tener parte. Él no quiere que solo Dios se lleve la gloria, él quiere una parte de eso. Por esa razón, las personas afuera prefieren abrazar una salvación por obras. Por eso las personas, usted ve mucha gente que va en esas procesiones, caminando de rodillas, dándose con un látigo, haciendo penitencias, porque prefieren ellos, en su ignorancia, en su ceguera espiritual, prefieren ellos abrazar las obras y despreciar la gracia. Es hasta que Dios les quita la venda de los ojos que pueden ver su verdadera condición y pueden entender su mayor necesidad. Es a través de la predicación del evangelio que el Espíritu Santo aplica esa verdad al corazón del hombre, y en ese momento ese corazón es regenerado y él puede ver la condición. El hombre puede ver la condición en la que se encuentra y puede venir corriendo a los pies de Cristo, porque él reconoce, él puede ver lo horrible de su pecado, él puede ver su miseria y puede ver su mayor necesidad, y sabe que solamente puede ser suplida en Cristo. Pero eso es hasta que Dios hace una obra en el corazón del hombre. Volviendo a estos versículos 11 y 12, Pablo comienza y suaviza un poco su lenguaje y se dirige a los Gálatas como hermanos. Pablo les había enseñado el evangelio, pero ahora él vuelve a enfatizar algo que ya les había dicho en el versículo 1, que el evangelio no se originó en el hombre y que no es según el hombre. Pablo les muestra a los Gálatas y por aplicación también a nosotros que el evangelio es el medio que Dios ha provisto para salvación. Romanos 1:16 dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo les muestra a los Gálatas que su autoridad, que su enseñanza provienen de Dios, porque la recibió directamente de Cristo. Mire, hermano, a usted le pueden enseñar muchas cosas. Alguien le puede enseñar consejos útiles que los va a necesitar en su vida práctica.
le pueden enseñar un oficio, un trabajo, pero todo lo que es con respecto a la vida espiritual, a la piedad, solamente la puede recibir por la palabra de Dios. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. De manera, hermano, que usted no necesita un mensaje motivacional. Usted no necesita a alguien que lo motive para que usted pueda encontrar su mejor vida aquí y ahora. Usted no necesita a alguien que lo motive para que usted pueda sacar lo mejor que hay dentro de usted. Usted no necesita motivación, usted no necesita palabras bonitas, porque al final nada de eso puede darle vida a un muerto espiritualmente. Lo que el hombre necesita es la palabra de Dios. Nuestros hijos necesitan la palabra de Dios. Nuestros padres necesitan la palabra de Dios. Sus familiares necesitan la palabra de Dios. La sociedad en la que estamos viviendo necesita la palabra de Dios. Si queremos ver un cambio en la sociedad, lo que tenemos que hacer es predicar a tiempo. Como le dijo Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Debemos de ser fieles a la predicación del Evangelio, porque eso es lo que verdaderamente puede generar un cambio en las personas. Versículos 13 y 14, y aquí Pablo va a comenzar a mostrar su manera de vivir antes de su conversión. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mire, Pablo describe la posición que alcanzó en otro tiempo, las actividades que realizaba en el judaísmo. Le recuerda, porque ya habéis oído, es decir, pareciera que todo mundo conocía ahí la historia de Pablo, conocía sus credenciales, conocía que era un judío celoso que perseguía a los cristianos. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3, describen la persecución que sufrieron los cristianos por parte de Pablo. Mire lo que dice el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Más adelante en el capítulo 9, versículos 1 y 2, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres del camino, los trajese presos a Jerusalén. Antes de su conversión, testifica que perseguía a la iglesia de una forma desmedida, que seguía las tradiciones del judaísmo mucho más que cualquier otro judío. Seguía a todos aquellos seguidores de Jesús, pero luego tiene un encuentro con Jesús y todo cambia. Ahora él comienza a proclamar y a defender aquello que antes perseguía. Versículos del 15 al 17, y aquí vamos a ver que Pablo comienza a dar pruebas de su conversión. Dice el verso 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
En este versículo 15, Pablo revela que Dios lo llamó desde el vientre de su madre, desde antes de la fundación del mundo. Y aquí está mostrando la doctrina de la elección. Fue llamado por gracia. Obviamente no había ningún mérito en Pablo, sino todo lo contrario, era un perseguidor de la iglesia. Pero recibió la gracia. Y fue elegido desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Miren lo que dice el versículo 16. Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Hermano, cuando Dios nos salva con un propósito. No solamente con el propósito de llevarnos al cielo, de salvarnos de la ira, de salvarnos del infierno, sino con un propósito, y lo vemos claramente en la vida del apóstol Pablo. Él fue salvo para predicar a los gentiles. Algo que nosotros podemos ver en este texto es que el llamado de la salvación viene acompañado también con el llamado a servir. Hay un propósito con su llamado. Dios lo llama a salvación, pero también lo llama para que usted pueda servirle. Y a veces podemos pensar, no, pero es que yo voy a servir cuando quizás tenga el tiempo correcto, cuando no tenga que hacer tantas horas en el trabajo, porque ahorita necesito. No, hermano, recuerde, Él es su Señor. Él es el que le ha dado el trabajo. Él es el que le ha dado las habilidades para que usted pueda hacer ese trabajo. Él es el que le ha dado la gracia para con sus jefes o para con sus clientes. Pero muchas veces nosotros lo dejamos, el servicio a Dios lo dejamos en último lugar. Usted puede servirle a Dios incluso cuando está fuera del templo, con su familia, con los vecinos, en su trabajo. Usted puede seguir sirviendo a Dios. ¿Cómo? Testificando de Él, predicando el Evangelio. Si se fija, hermano, vemos en la vida de Pablo, hay un antes y un después. Hay un antes y un después. De manera que nosotros no podemos seguir diciendo, es que yo sigo siendo el mismo, pero ya soy cristiano. Debe de haber un antes y un después. John Piper dice que los cristianos deben de ser como esos árboles frutales que están llenos de frutos. Pero a la misma vez, dice él, no debe de ser como un árbol de Navidad, que todos esos frutos que tiene solamente son de apariencia. Debemos de dar frutos, hermano, y debe de haber un antes y un después en nuestra vida. Eso es lo que vemos aquí en el apóstol Pablo, en su conversión. Él pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Él pasó de ser perseguidor a ser predicador de aquello que él perseguía. Ve usted un cambio radical, y eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Un cambio total. Él ha comenzado en cada uno de nosotros una obra, y esa obra va en marcha, y Él la va perfeccionando. Mire, me impacta este testimonio de Pablo. Él dice, él era perseguidor de la iglesia de Jesucristo, pero después se vuelve un predicador fiel, donde su objeto de predicación era Jesús. Aquello que tanto él estaba tratando de destruir a los seguidores de Jesús,
Ahora él comienza a predicar únicamente a Jesús. Mire lo que le dice a la iglesia en Corinto, 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Su mensaje era hablar de Jesús. Pablo muestra a los creyentes de Galacia, en esta defensa que le hace, muestra a los creyentes de Galacia que Dios lo eligió desde el vientre de su madre, que Dios lo transformó y que la revelación y el llamado a predicar el Evangelio fueron dados por Cristo. No era por invención humana, no. Fue Dios mismo quien le dio la revelación del Evangelio y lo llamó a predicar. Versículos 18 al 24, y aquí vamos a ir terminando. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Mire, Pablo sigue haciendo defensa. Él dice, después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. Permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. No es como puede decir, en ese tiempo te enseñaron. No, él está diciendo, yo solamente vi a Pedro y estuve con él un tiempo corto. Dice el verso 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Él pone a Dios como testigo, que el testimonio que está dando a los hermanos en Gálatas, en las iglesias de Galacia, era verdadero. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y el versículo 24 termina diciendo, y glorificaban a Dios en mí. El tiempo no nos alcanza para tomar estos textos, pero los vamos a tomar en el siguiente estudio. Pero quisiera terminar aquí. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Un cambio radical, hermano. ¿Cree usted que podrían decir eso de cada uno de nosotros? Aquel que en otro tiempo le gustaba andar de fiesta en las discotecas, aquel que en otro tiempo le gustaba tomar, aquel que en otro tiempo decía palabrotas, ahora es una persona totalmente diferente. ¿Podrían decir eso de nosotros? Porque esa es la obra que ha hecho el Señor en cada uno de nosotros. Somos una nueva creación, una nueva criatura. ¿Y sabe qué? Cuando las personas ven, personas que lo conocían a usted antes, y ven ese cambio que usted ha tenido, y ven que usted se aparta de las cosas del mundo, y ven que usted ahora dedica un tiempo para venir a los estudios en semana, y ven que usted el domingo va para la iglesia, y usted dice, bueno, el domingo no cuenten conmigo porque este es el día del Señor y yo voy a estar allá en la iglesia, voy a ir a escuchar la palabra, voy a ir a compartir con los hermanos, voy a ir a servir a mi Señor, voy a ir a darle alabanzas a Dios. La gente va a comenzar a ver y va a notar un cambio y va a decir, ¿cómo es posible? Aquellos que decían, no hombre, este nunca va a cambiar, va a ser el mismo de siempre. Pero luego le ven ese cambio, la gente va a comenzar a darle gloria a Dios, porque tiene poder para cambiar las personas. Y Pablo dice, y glorificaban a Dios en mí.
Cuando las personas conocen el antes y el después, lo único que pueden decir es: gloria a Dios, que tiene poder de cambiar y de transformar las vidas. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.